Imagina que estás tumbado en una zanja que huele a trigo quemado y humo de diésel. El suelo bajo tus pies tiembla. No como un terremoto, no como un trueno. Tiembla como tiembla la tierra cuando algo enorme, mecánico y completamente despiadado se acerca rodando por terreno abierto, y no hay nada entre tu y eso excepto 60 metros de suelo ruso, un rifle de cerrojo que no puede penetrar su blindaje y una botella de vidrio llena de gasolina. La máquina que se aproxima pesa 57 toneladas métricas. Su blindaje frontal tiene 100 milímetros de espesor. El proyectil de tu fusil antitanque, el arma para la que te han entrenado contra este tipo de amenaza, rebotará como una piedra contra la muralla de un castillo. Lo sabes porque lo has visto. Has visto saltar chispas y el proyectil rebotar inútilmente hacia el cielo mientras el tanque seguía avanzando. Seguía avanzando. Seguía matando. Este es el Tiger I. Y en el verano de 1943, era el arma más temida del planeta. Los hombres que lo construyeron lo llamaron Panzerkampfwagen Beaufführung. Los hombres que lo enfrentaron lo llamaron una catástrofe. Los comandantes aliados, cuando recibieron los primeros informes de inteligencia sobre esta máquina en 1942, admitieron en privado que no tenían una respuesta fiable para ella a distancias de combate estándar. Los informes británicos señalaron que el cañón de 88 milímetros del Tiger podía destruir cualquier tanque aliado en servicio a distancias superiores a los 1500 metros, muy por encima del alcance a que los cañones aliados podían penetrar el blindaje del Tiger. No se podía escapar de él en velocidad. No se podía superar en potencia de fuego. Apenas se podía superar en inteligencia. Sin embargo, un grupo de hombres, muchos de ellos apenas alfabetizados, muchos de ellos agricultores que nunca habían empuñado un arma antes de 1941, hombres que habían crecido sabiendo cómo conservar el grano, reparar arados y orientarse por las estrellas, pero que no sabían nada de balística ni de metalurgia de blindajes, encontraron la manera de detenerlo. Ni con sofisticadas contraarmas fabricadas a toda prisa en fábricas secretas, ni con avances científicos o de ingeniería, ni con ninguna de las soluciones oficiales sobre las que los teóricos militares en Moscú habían estado debatiendo durante años. Lo detuvieron con tierra, con barro, con trapos, con paja, humo y la astucia, fruto de la dura experiencia de gente que había pasado toda su vida siendo subestimada. Esta es la historia del truco del campesino, y cambió el curso de la guerra. Para comprender la verdadera magnitud de la situación, hay que remontarse al 22 de junio de 1941. Operación Barbarroja. La mayor invasión terrestre de la historia de la guerra. 3,5 millones de soldados alemanes y del eje cruzaron a territorio soviético a lo largo de un frente que se extendía a lo largo de 2,900 kilómetros, aproximadamente la distancia en coche entre Nueva York y Los Ángeles. Llevaban consigo 3,648 tanques, 7,184 piezas de artillería, 600,000 vehículos motorizados y 750,000 caballos. Solo el apoyo aéreo contó con casi 2,700 aeronaves. En las primeras 72 horas, la Fuerza Aérea Soviética perdió aproximadamente 1,200 aviones, la mayoría destruidos en tierra antes incluso de poder despegar. En las primeras semanas, ejércitos soviéticos enteros quedaron cercados. Tan solo el cerco de Kiev resultó en la captura de 665,000 soldados soviéticos, el mayor cerco de la historia bélica. El Ejército Rojo, que sobre el papel parecía una fuerza formidable, contaba con más tanques que todos los demás ejércitos del mundo juntos en aquel momento. Se derrumbó con una rapidez y una contundencia que dejaron atónitos incluso a los propios alemanes. Los generales alemanes enviaban mensajes indicando que la resistencia había sido mucho menor de lo previsto. Divisiones enteras simplemente dejaron de existir. Las carreteras hacia el este estaban atascadas de prisioneros en columnas que se extendían hasta el horizonte. Pero he aquí algo que los historiadores a veces pasan por alto en su afán por abarcar la magnitud de los acontecimientos. Incluso en el caos de 1941, incluso en medio de la catástrofe, algo más sucedía sobre el terreno. Algo más silencioso. Algo que no aparecería en los informes oficiales hasta meses después. Los soldados soviéticos que sobrevivieron a los primeros cercos, que escaparon a través de bosques y pantanos y aldeas incendiadas, que regresaron a sus líneas o se unieron a grupos partisanos en la retaguardia, estaban aprendiendo, de forma dolorosa, a un costo enorme, a través de la muerte de quienes estaban a su lado, estaban aprendiendo cómo funcionaban realmente los blindados alemanes. No a través de manuales, no a través de informes de inteligencia,
a través de contacto directo, aterrador e íntimo con las propias máquinas. Y lo que aprendieron fue extraordinario. Los tanques alemanes de 1941, los Panzer III y Panzer IV, que constituyeron la columna vertebral de la primera Blitzkrieg, fueron eficaces en gran medida gracias a su coordinación, su doctrina y sus radios, que permitían a las tripulaciones comunicarse en tiempo real. Todos los tanques alemanes contaban con radios. Los tanques soviéticos, en cambio, a menudo carecían de ellas. La artillería alemana operaba en formaciones combinadas precisas. Tanques, infantería, artillería y apoyo aéreo, todos trabajando en conjunto como un sistema de ingeniería de precisión. La artillería soviética, por su parte, se había entrenado con una doctrina diferente, que aún se estaba revisando tras las purgas de finales de la década de 1930, que diezmaron gran parte del cuerpo de oficiales experimentados. Pero los tanques en sí mismos, su realidad física, mecánica y material, fueron algo que los soldados soviéticos supervivientes comenzaron a comprender de una manera que ningún manual podría captar por completo. Y lo que descubrieron fue esto: un tanque es ciego. No en el sentido simplista de carecer de sistemas de visión. Los tanques alemanes tenían periscopios. Tenían mirillas, pequeñas ventanas blindadas que permitían a la tripulación ver el campo de batalla sin exponer completamente sus ojos al fuego enemigo. Tenían cúpulas de comandante con episcopios, pequeños prismas de vidrio dispuestos en anillos giratorios que proporcionaban al comandante un campo de visión de aproximadamente 360 grados. El Panzer III tenía 5 episcopios en su cúpula de comandante. El Panzer IV tenía una disposición similar. Estos sistemas eran, en realidad, bastante sofisticados. Los prismas de vidrio utilizados en los episcopios de los tanques alemanes solían ser fabricados por Carl Zeiss Jena, la misma empresa de óptica de precisión que fabricaba las mejores cámaras y microscopios de Alemania. En condiciones de laboratorio, proporcionaban una visibilidad excelente. Pero esto no era un laboratorio. Esto era Rusia, donde el suelo es una arcilla oscura característica llamada Chernozem, tierra negra, tan rica y densa que, al humedecerse, no se convierte simplemente en barro. Se transforma en una pasta espesa y pegajosa con la consistencia del hormigón y el color de la noche. Una pasta que se adhiere a todo. Una pasta que, al secarse, es casi imposible de quitar sin agua y herramientas. Los soldados soviéticos notaron algo. Cuando los tanques se desplazaban por terreno húmedo, algo que en Rusia ocurría casi siempre durante el deshielo primaveral o después de la lluvia, el Chernozem salpicaba todo. Cubría el casco, cubría el tren de rodaje, y a veces, si el ángulo era el adecuado, cubría las mirillas. Y cuando cubrió las mirillas, la tripulación del tanque quedó prácticamente ciega. Ciego, dentro de 50 toneladas de acero, en medio de un campo de batalla. Las implicaciones de esto no pasaron desapercibidas para los hombres que estaban observando. Su nombre era Piotr Alexeyevich Fyodorov, y en 1942 tenía 31 años y era, aproximadamente, la persona con menos probabilidades en la Unión Soviética de convertirse en un innovador militar. Nació en 1911 en el Óblast de Kursk, la región de Kursk, en el seno de una familia que había cultivado esa misma tierra negra desde tiempos inmemoriales. Su padre cultivaba trigo y remolacha azucarera. Su abuelo también lo había hecho. La tierra lo era todo. La tierra era vida. Fyodorov había completado su educación rural hasta el 7º grado, un nivel superior al promedio para un niño soviético rural de su generación. Sabía leer y escribir con fluidez. Poseía una mente matemática ágil, tan buena que en la granja colectiva donde trabajó en la década de 1930 le asignaron la responsabilidad de mantener el inventario de maquinaria y calcular el rendimiento de las cosechas. Era, sin duda, un hombre práctico, un solucionador de problemas, no un intelectual en el sentido estricto, sino alguien que veía el mundo en términos de mecanismos, funciones y relaciones de causa y efecto. Fue reclutado en 1941, durante la segunda gran oleada de movilización tras la catástrofe inicial. Lo enviaron a un regimiento de fusileros. No recibió entrenamiento militar más allá del apresurado y caótico proceso que se hizo pasar por instrucción básica en aquellos meses desesperados. Le dieron un fusil y lo enviaron de este a oeste, hacia el frente. No era un héroe en el sentido habitual de la palabra. No era temerario. No era particularmente valiente en un sentido teatral. Era metódico, era observador, y su ira era específica, concentrada y latente,
propia de un hombre que ha visto cosas que no puedo olvidar, porque los alemanes habían llegado a Kursk. Aún no habían llegado al pueblo exacto de Fyodorov, pero se habían acercado lo suficiente como para que él supiera lo que habían dejado atrás. Había hablado con refugiados que se dirigían al este por las carreteras. Había escuchado sus historias. Tenía un hermano menor que seguía en algún lugar de la zona ocupada, y no había tenido noticias suyas desde el verano de 1941. No se permitió reflexionar demasiado sobre el significado de aquel silencio. En cambio, lo que hizo fue prestar atención. Durante los combates invernales de 1941 a 1942, Fyodorov formaba parte de una unidad de fusileros que operaba en los bosques al sur de Moscú. Sobrevivió al crudo invierno, en parte gracias a los mismos instintos que había mantenido a su familia con vida durante generaciones, superando malas cosechas y duras temporadas, la conservación, la adaptación y el aprovechamiento de los recursos del entorno en lugar de la lucha contra él. Su utilidad trascendió su papel en combate. En Previzhba, cuando los vehículos de la unidad se averiaban, los reparaba con materiales que encontraba. Cuando la unidad necesitaba camuflaje, sabía exactamente cómo cortar y colocar la maleza, pues llevaba haciéndolo desde niño, construyendo escondites para la caza. Fue durante este periodo, en la encarnizada guerra de contacto cercano del invierno de 1941 a 1942, cuando Fyodorov tuvo su primer encuentro serio con los blindados alemanes. No es un avistamiento lejano. No es el estruendo abstracto de los tanques en una cresta distante. Se encontraba en una trinchera, a 12 metros de un Panzer III que se había detenido bruscamente tras pisar una mina improvisada que había dañado su oruga derecha. El tanque permanecía inmóvil, con el motor aún en marcha, mientras su tripulación trabajaba frenéticamente para averiguar qué había ocurrido. Fyodorov se quedó completamente quieto. Observó el tanque desde 12 metros de distancia durante aproximadamente 40 minutos, mientras permanecía inmovilizado, y observó al comandante. El comandante del tanque alemán tenía la escotilla entreabierta. Intentaba evaluar la situación, intentar discernir la procedencia de la amenaza. Pero el tanque había atravesado un tramo de terreno anegado, y tanto el glacis frontal como los laterales de la torreta estaban cubiertos por una gruesa capa de lodo. Los telescopios de la cúpula del comandante, que Fyodorov podía ver con claridad desde su posición, estaban completamente cubiertos de barro. Las mirillas estaban obstruidas. El comandante se agachaba y volvía a asomar, abriendo la escotilla aún más para ver mejor, pues sus instrumentos eran inservibles. Fue entonces cuando la unidad de Fyodorov abrió fuego contra el tanque inmovilizado con fusiles y un cóctel Molotov. El comandante murió. El resto de la tripulación evacuó. El tanque fue capturado. Fyodorov dedicó muchísimo tiempo a examinar el Panzer III después de la batalla. No fue el único. Ingenieros soviéticos también documentaron sus especificaciones. Pero mientras ellos medían el grosor del blindaje y examinaban el motor, Fyodorov hacía algo diferente. Estudiaba la óptica. Desmontaba los episcopios con sus propias manos, examinaba los prismas y comprendía con exactitud cómo funcionaba el sistema, lo que es más importante, cómo fallaba. Lo que vio era elegante por su sencillez y devastador por sus implicaciones. Los prismas 6 de los episcopios alemanes eran instrumentos de precisión. Estaban rectificados con tolerancias de fracciones de milímetro. Funcionaban a la perfección cuando estaban limpios. Pero tenían una vulnerabilidad fundamental que ninguna ingeniería de precisión podía eliminar. Necesitaban que la luz los atravesara con claridad. Si se cubrían con cualquier cosa, se volvían opacos, inútiles, y no eran autolimpiables. No se podían limpiar desde el interior del tanque. La tripulación tenía que abrir una escotilla, exponerse y limpiarlos manualmente. En un tanque bajo fuego enemigo, abrir una escotilla equivalía a una sentencia de muerte. Pyotr Fyodorov observó esos prismas de vidrio ciegos durante un largo rato, y entonces comenzó a planificar. La idea que se gestó en su mente durante los meses siguientes no era complicada. De hecho, su fuerza residía casi por completo en su sencillez. Pero convertir una idea simple en una doctrina táctica práctica, convencer al Ejército Rojo de que la enseñara, la entrenara y la incorporara a sus procedimientos oficiales, era un problema completamente distinto. Y fue un problema que casi lo destruyó. El primer intento de Fyodorov de comunicar sus observaciones por los canales oficiales no tuvo éxito. En la primavera de 1942, presentó un informe escrito a través de su comandante de pelotón. En él,
Describió la vulnerabilidad de los sistemas ópticos alemanes al barro y los escombros, así como sus observaciones. Sugirió que la infantería soviética debía ser entrenada para atacar deliberadamente la óptica de los tanques como objetivo prioritario al enfrentarse a los blindados alemanes. El informe fue leído por su teniente, un joven de 22 años oriundo de Leningrado, sin experiencia práctica en agricultura y con la firme convicción de que la innovación táctica no era asunto de los soldados rasos. El teniente tomó nota del informe, lo archivó y le indicó a Fyodorov que se concentrara en sus tareas asignadas. El informe no desapareció del todo, pero su difusión fue lenta. La burocracia militar soviética en 1942 era, a la vez, la organización más rígida y la más caótica del mundo. Era rígida por su insistencia en la jerarquía. Las ideas ascendían a través de canales, mediante niveles de aprobación, con la aprobación de hombres que a menudo estaban menos cualificados que sus subordinados. Y era caótica porque la guerra consumía instituciones y personal más rápido de lo que podían ser reemplazados. Los oficiales experimentados morían. Sus sustitutos también. La memoria institucional era fragmentaria. Así que Fyodorov hizo lo que hace un hombre de Kursk cuando el sistema oficial le falla. Lo eludió. No actuó de forma dramática ni insubordinada. Fue cuidadoso. Fue paciente. Empezó a hablar con otros soldados, con los hombres de su unidad que también habían estado cerca de tanques alemanes y habían sobrevivido. Descubrió, con sorprendente coherencia, que otros hombres habían notado lo mismo, que también habían visto a comandantes de tanques alemanes abrir las escotillas para ver a través del barro, que también habían intuido la ceguera tras el blindaje. Lo que no habían hecho era pensar sistemáticamente en cómo explotarlo. Fyodorov organizó ese pensamiento. No era un orador carismático. Su presencia física no era particularmente imponente. Era de estatura promedio, con la complexión compacta y sencilla de un hombre que había trabajado arduamente toda su vida. Hablaba con frases cortas y directas, con un acento regional que lo identificaba de inmediato como rural, provinciano, como alguien del campo más que de la ciudad. Y en la jerarquía de la cultura militar soviética de 1942, donde los exobreros y los hombres de ciudad con estudios tendían a ascender más rápido que los campesinos, este acento no representaba ninguna ventaja. Pero cuando hablaba de los tanques alemanes, algo cambiaba, porque sabía cosas específicas. Podía describir con exactitud cuántos centímetros de prisma de cristal separaban el ojo del comandante del tanque alemán del mundo exterior. Podía describir el ángulo de los episcopios en la cúpula. Podía describir, mediante observación directa, cuántos segundos tardaba el comandante en reaccionar a los estímulos externos cuando su visión era nítida y cuánto cuando estaba parcialmente obstruida. Tras la captura de Panzer III y los enfrentamientos subsiguientes, llevó a cabo lo que equivalió a un estudio empírico individual. Estuvo cerca de 5 tanques alemanes en diferentes estados de conservación. Observó, tomó nota, cuantificó. Su conclusión fue la siguiente. Un tanque cuyos sistemas de visión están comprometidos en más del 60% pasa de ser un depredador alfa a una máquina prácticamente indefensa en aproximadamente 30 segundos tras un enfrentamiento. Porque la tripulación, incapaz de ver, de identificar amenazas, de coordinarse con otros vehículos, se paraliza. O abren una escotilla. Y si abren una escotilla en un combate de infantería a corta distancia, mueren. La solución, tal como Fyodorov se la expuso a los hombres que lo rodeaban, era casi insultantemente simple. Post Barrow. No eran dispositivos sofisticados. No eran armas fabricadas. Era barro. El mismo Chernozem negro sobre el que los alemanes conducían sus tanques, compactado en esferas toscas del tamaño de un puño grande, reforzadas opcionalmente con un núcleo de pequeñas piedras para darles peso y ayudarlas a adherirse al vidrio en lugar de simplemente rebotar. Mezclado, cuando era posible, con una pequeña cantidad de estiércol o grasa animal para aumentar la adherencia. Transportado en una bolsa o cantimplora, preparado de antemano, para que un soldado, en los primeros momentos de un encuentro con un tanque, no tuviera que detenerse a recoger material del suelo. Combinado con humo. El segundo elemento de la táctica era el humo, no las granadas de humo fabricadas, que estaban disponibles pero eran escasas, sino el humo improvisado de la quema de paja húmeda, que abundaba en la Rusia rural, especialmente en el corazón agrícola de los alrededores de Kursk. La paja húmeda produce un humo espeso, blanco y acre al quemarse, y es desorientator. Se adhiere brevemente a las superficies, y cuando el viento predominante lo arrastraba hacia los tanques alemanes, o,
de forma más activa, utilizando técnicas que cualquier agricultor que hubiera realizado quemas controladas conocía instintivamente. Añadía una capa adicional de alteración sensorial a los sistemas visuales ya comprometidos. Los trapos ocuparon el tercer lugar. En concreto, trapos empapados en aceite de motor usado o, en su defecto, en cualquier derivado de petróleo disponible, arrojados al casco cerca de las mirillas. No era necesario que cubrieran directamente la óptica para ser efectivos. Los vapores del aceite quemado formaban una película sobre cualquier superficie de vidrio con la que entraban en contacto. Además, el humo de los trapos quemados a corta distancia era más denso, negro y persistente que el humo de la paja. En conjunto, estos tres elementos, barro, humo y trapos, formaban lo que Fyodorov denominó, sencillamente y sin pretensiones, la secuencia. No era un nombre dramático, no era una designación heroica, simplemente una secuencia. Una serie de pasos, ejecutados en un orden específico, por un número determinado de hombres con funciones específicas, que reducirían un tanque alemán a una máquina confusa, ciega y tambaleante, a la que se podría atacar por los flancos y la retaguardia, las zonas con blindaje ligero, y destruir con armas de corto alcance. Primero se lo enseñó a 7 hombres de su pelotón, luego a 14. Después, mediante una combinación de sesiones de entrenamiento informales en momentos de tranquilidad y la aprobación gradual de un sargento comprensivo que había visto funcionar la táctica en un pequeño enfrentamiento en el otoño de 1942, comenzó a llegar a otras unidades. El sistema formal seguía sin escuchar. Todavía no. La doctrina antitanque oficial del ejército en 1942 seguía centrada en 2 soluciones. La artillería, que funcionaba a distancia pero requería infraestructura y líneas de suministro que se interrumpían con frecuencia, y el fusil antitanque PD-41, un arma antitanque de 14,5 milímetros que era eficaz contra el blindaje alemán ligero, pero que, a medida que los tanques alemanes se volvieron más pesados durante 1941 y 1942, fue quedando cada vez más relegada como solución principal. El Panzer IV, con su mayor protección de blindaje, solía resistir el PT-41 a distancias superiores a muy cortas. El Tiger I, que apareció en cantidades limitadas en el frente oriental en septiembre de 1942 cerca de Leningrado, era completamente inmune a él a cualquier distancia. Cuando llegaron los informes sobre el Tiger, el ambiente en los círculos militares soviéticos pasó de una ansiedad controlable a algo más cercano a una auténtica alarma. El blindaje del Tiger no era simplemente grueso, era grueso en todas partes. 100 milímetros en la placa frontal, glacis, 80 milímetros en los laterales de la torreta y 60 milímetros en los laterales del casco. Incluso la parte trasera, tradicionalmente el punto vulnerable de cualquier tanque, contaba con 82 milímetros de protección. La única superficie con un blindaje significativamente reducido era la parte inferior, 16 milímetros, pero meterse debajo de un Tiger en combate no era una posibilidad real. El cañón KWK-36 88 milímetros que portaba el Tiger derivaba del legendario cañón antiaéreo Flak 36, considerado por muchos como la pieza de artillería más eficaz de la guerra en cualquier categoría. A 1000 metros, podía penetrar 120 milímetros de blindaje. A 2000 metros, más allá del alcance efectivo de la mayoría de las armas antitanque aliadas, aún podía penetrar 100 milímetros. Esto significaba que el Tiger podía destruir cualquier tanque soviético en producción a distancias donde los tanques soviéticos no podían devolver el fuego con eficacia. En el invierno de 1942 a 1943, la tripulación de un tanque soviético T-34 que se enfrentaba a un Tiger solo tenía una opción realista: acercarse. Muy cerca. A menos de 200 metros, el cañón de 76 milímetros del T-34 podía empezar a dañar el blindaje lateral y trasero del Tiger. Pero acercarse a menos de 200 metros de un Tiger significaba sobrevivir a su cañón de 88 milímetros a distancias donde era devastadoramente preciso. En otras palabras, el Tigre fue diseñado para impedir que nadie se acercara lo suficiente como para hacerle daño. Ese era el problema. Ese era el muro contra el que la doctrina oficial se estrellaba sin cesar. Y este era el problema que Fyodorov, sin darse cuenta, había estado resolviendo durante un año. El hombre que finalmente logró que el sistema escuchara no era un general, no era un comisario, era un mayor llamado Alexei Grigorievich Voronov, sin parentesco con el mariscal de artillería del mismo nombre, que comandaba un batallón de fusileros en el frente de Voronezh y que tenía la particularidad de estar dispuesto a equivocarse si eso significaba encontrar algo que funcionara.
Voronov había leído fragmentos del informe original de Fyodorov, que habían circulado por las redes informales que existen en toda organización militar al margen de los canales oficiales. Solicitó que Fyodorov fuera trasladado temporalmente a su batallón. Presenció una demostración. La demostración no fue espectacular. Tuvo lugar en un campo. Fyodorov y otros 4 soldados se acercaron a un Panzer III capturado que había sido llevado a la zona para su examen y entrenamiento. Trabajando metódicamente, sin prisas, aplicaron barro a los episcopios, lanzaron 2 fuentes de humo improvisadas a favor del viento y colocaron 3 trapos empapados en aceite sobre el casco, cerca de la cúpula del comandante. Todo el proceso duró 47 segundos. Voronov pidió entonces a un voluntario que se sentara en el asiento del comandante con la escotilla cerrada e intentara dirigir el tanque como si estuviera en combate. El voluntario aguantó 60 segundos antes de abrir la escotilla. No podía ver nada, ni la dirección de la amenaza, ni su propia posición con respecto a la cobertura, ni si la amenaza era infantería o blindados. Nada, dentro del vehículo militar más formidable del mundo, estaba tan indefenso como un hombre encerrado en un armario. Voronov redactó una recomendación formal. La redactó con esmero, utilizando un lenguaje específico y referencias a la doctrina vigente que la burocracia militar soviética consideró pertinente. Presentó el concepto de Fyodorov no como una innovación, lo que podría haber generado resistencia, sino como una extensión de la doctrina de camuflaje y engaño ya existente, una categoría que contaba con respaldo oficial. Cuantificó todo lo que se podía cuantificar. Adjuntó testimonios de soldados que habían observado el uso improvisado de la táctica en combate. Lo envió. Avanzó más rápido que el informe original de Fyodorov. No rápidamente, pero sí más rápido. Para la primavera de 1943, había ocurrido algo extraordinario. Los manuales de infantería del Ejército Rojo, las guías prácticas de campo distribuidas a las unidades de primera línea, habían incorporado, de forma modificada y algo abreviada, lo que los autores denominaban métodos para desbaratar los sistemas de observación de vehículos blindados enemigos utilizando los materiales disponibles. El lenguaje era burocrático. El concepto era exactamente el que un hijo de campesino de Kursk había desarrollado en el campo de batalla. Además, lo incorporaron justo en el momento oportuno, porque los alemanes estaban planeando algo enorme, algo que determinaría el resultado de la guerra. Kursk. El nombre resuena en la historia militar como una campana. La batalla de Kursk, librada en julio y agosto de 1943, fue el mayor enfrentamiento blindado de la historia bélica. Las cifras son casi incomprensibles. El bando alemán desplegó aproximadamente 780,000 soldados, 2.700 tanques y cañones de asalto, 1.800 aviones y 10,000 piezas de artillería en una ofensiva en 2 frentes destinada a eliminar un saliente en manos soviéticas. Un saliente en la línea del frente de unos 250 kilómetros de ancho y 150 kilómetros de profundidad, que se había formado tras la derrota alemana en Stalingrado. Los soviéticos sabían que se avecinaba. La inteligencia soviética, con la ayuda de las interceptaciones británicas ultra, las redes partisanas y los infiltrados en territorio controlado por los alemanes, había proporcionado a Moscú una información extraordinariamente detallada sobre las intenciones alemanas. El general Georgy Zhukov, posiblemente la mente operativa más brillante del Ejército Rojo, había defendido con éxito un enfoque estratégico que era casi la antítesis filosófica de todo lo que dicta el instinto militar. No atacar primero, esperar, dejar que los alemanes lleguen, absorber el golpe dentro de un sistema defensivo de una profundidad y densidad sin precedentes, desgastar el asalto y luego contraatacar a un enemigo exhausto. El sistema defensivo que los soviéticos construyeron en el saliente de Kursk entre marzo y julio de 1943 fue extraordinario. Cavaron 8 líneas sucesivas de trincheras que se extendían unos 180 kilómetros de profundidad. Colocaron aproximadamente 500,000 minas antitanque y 440,000 minas antipersona a lo largo de un frente de 300 kilómetros, una densidad de aproximadamente 2.400 minas por kilómetro de frente, 6 veces superior a la densidad utilizada en el punto álgido anterior de la ingeniería defensiva. Construyeron casi 6.000 kilómetros de trincheras y zanjas de comunicación. Preposicionaron 3.600 toneladas de munición, 400,000 toneladas de combustible, 500,000 toneladas de alimentos. Fue la posición defensiva mejor preparada de la historia de la guerra. Y el 5 de julio de 1943,
Los alemanes desplegaron el cuerpo panzer de las SS, que incluía las divisiones Leibstandarte SS Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf, tres de las formaciones blindadas más experimentadas y mejor equipadas del ejército alemán. Con ellas llegaron los blindados más modernos y tecnológicamente avanzados que Alemania había producido, no solo los Tiger, sino también el flamante Panzer V, el Panzer y el cazacarros Ferdinand, cuyo blindaje era tan grueso que ningún cañón soviético podía penetrarlo frontalmente a ninguna distancia. El Ferdinand era un auténtico monstruo. 65 toneladas, 200 milímetros de blindaje frontal, un cañón de 88 milímetros capaz de destruir cualquier objetivo soviético a 3.000 metros. 89 vehículos fueron desplegados en la operación de Kursk. Frente a esto, los soviéticos contaban con sus minas, su artillería, su fuerza aérea y su infantería, apostada en trincheras, observando cómo los blindados alemanes avanzaban hacia ellos a través de la estepa llana. Y algunos llevaban bolas de barro en sus mochilas. Fyodorov estaba allí. Ya era sargento y comandaba un pequeño pelotón antitanque dentro de un regimiento de fusileros destinado al sector sur de la ciudad de Prokhorovka, que en cuestión de días se convertiría en el epicentro de la mayor batalla de tanques de la historia. Había entrenado intensamente a su pelotón durante las semanas previas. Habían practicado la secuencia hasta poder ejecutarla con los ojos cerrados, que, en cierto modo, era precisamente el objetivo. Había que ser capaces de hacerlo sin pensar, porque cuando un Tiger estaba a 40 metros y giraba su torreta hacia ellos, el pensamiento racional se volvía muy difícil. Su pelotón estaba formado por 10 hombres. Cada uno llevaba una bolsa de tela con 6 cargas de lodo preparadas, esferas de chernocé mezcladas con arena gruesa y una pequeña cantidad de grasa procedente de los depósitos de los vehículos de la unidad, cada una del tamaño aproximado de una manzana grande, capaces de obstruir por completo un prisma de episcopio alemán estándar si se adherían correctamente. 2 hombres llevaban manojos de paja húmeda para generar humo. Otro hombre llevaba un frasco de aceite de motor usado y tiras de arpillera precortadas y empapadas en él. El resto del pelotón estaba armado de forma convencional. Sus fusiles PPSH-41, 2 fusiles antitanque P3D y granadas. La teoría, tal como Fyodorov la había practicado, era específica. La táctica nunca tuvo como objetivo destruir un Tiger o un Panzer por sí sola. Era imposible. Su propósito era cambiar las condiciones del enfrentamiento. Un Tiger en terreno abierto, con líneas de visión despejadas y óptica nítida, era prácticamente invulnerable a la infantería. Podía mantenerse a 500 metros y abatir sistemáticamente cualquier objetivo visible con sus ametralladoras mientras su cañón principal atacaba cualquier blindaje que apareciera. Su tripulación, a salvo tras sus 100 milímetros de acero, podía operar con una calma metódica. Un tigre ciego era algo completamente distinto. Un Tiger a ciegas era una tripulación en pánico. Un comandante se veía obligado a tomar la terrible decisión entre abrir la escotilla, exponiéndose a fuego enemigo, o intentar conducir el tanque a ciegas, con el riesgo de chocar contra el terreno, exponer los flancos y la parte trasera vulnerables y no coordinarse con otros vehículos. Un Tiger a ciegas representaba una ruptura en la seguridad psicológica que hacía tan efectivas las tácticas blindadas alemanas. Porque las tácticas de tanques alemanas dependían fundamentalmente de la capacidad de los comandantes para observar, comunicarse y coordinar. Si se pierde la observación, la coordinación se derrumba. La mañana del 12 de julio de 1943, el día que se conocería como la Batalla de Prokhorovka, Fyodorov se encontraba en la segunda línea de trincheras, aproximadamente a 400 metros detrás de los puestos de avanzada. Podía oír los blindados alemanes antes de verlos. El suelo temblaba. En el horizonte sur se oía un continuo estruendo sordo que parecía más un fenómeno geológico que militar. El asalto alemán se produjo con el sol a sus espaldas, una elección táctica deliberada que colocaba el sol bajo de la mañana directamente en los ojos de los defensores soviéticos y justo detrás de los vehículos alemanes que avanzaban, lo que dificultaba la visión de los blindados alemanes y facilitaba la observación de las posiciones soviéticas. Pero el terreno frente a la posición de Fyodorov tenía una característica que los alemanes quizás no habían previsto del todo. Era julio en el óblast de Kursk. Hacía calor, y el suelo a lo largo del eje de avance, en las zonas bajas entre las pequeñas lomas, estaba anegado por una tormenta eléctrica de 2 noches antes. El chernocém era blando, de ese tipo de blandura que se adhiere a las orugas de los tanques y levanta lodo en arcos. El tipo de blandura en la que Fyodorov había estado pensando desde 1942.
Los primeros tanques alemanes en romper la tercera línea de trincheras fueron dos Panzers, el nuevo Panzer V, que había sido puesto en servicio de urgencia precisamente para esta batalla. Máquinas hermosas, pero terribles. 45 toneladas. 80 milímetros de blindaje frontal inclinado que, debido al ángulo de inclinación, equivalían efectivamente a 120 milímetros de blindaje vertical. Un cañón de 75 milímetros capaz de penetrar 200 milímetros a 100 metros de distancia. Entraron por un hueco en el campo minado que los ingenieros alemanes habían despejado la noche anterior y lo hicieron a gran velocidad, porque la velocidad era su protección. Un tanque en movimiento es más difícil alcanzar con cañones antitanque que uno estacionado. Y llegaron a través del terreno bajo y anegado. Para cuando entraron en el sector de Fyodorov, las planchas del casco estaban cubiertas de lodo negro hasta el nivel del anillo de la torreta. El tren de rodaje también estaba cubierto de lodo. Las orugas habían lanzado el lodo hacia arriba describiendo los característicos arcos altos que Fyodorov ya había visto, y parte de él había impactado la torreta, los episcopios y las mirillas. No es suficiente. Todavía no. No es solo por casualidad. Fyodorov Dyaulazino, sus dos hombres, encargados de encender el humo, prendieron fuego a sus fardos de paja húmeda. El humo, blanco, acre e inmediato, se desplazó hacia el suroeste, directamente hacia las panteras negras que avanzaban, arrastrado por una ligera brisa matutina que soplaba del noreste. Desde 100 metros de distancia, el humo comenzó a dificultar la visión panorámica de la que dependían los comandantes de las panteras negras. Entonces, 4 hombres de su escuadrón, sin correr ni cargar, sino moviéndose agachados y rápidos con la agachada técnica rusa que todo soldado de infantería en el frente oriental había aprendido a usar cerca de los blindados, alcanzaron la línea de árboles a la izquierda del camino de los panzers que avanzaban, una posición que habían reconocido y preparado la noche anterior. Desde allí, la distancia al panzer más cercano era de aproximadamente 35 metros. Comenzaron a lanzar, no a lo loco, con cuidado, apuntando a la torreta, a la cúpula del comandante, al glacis del casco cerca de la morilla del conductor. Cada carga de lodo se lanzaba con ambas manos, con un movimiento por debajo del brazo que priorizaba la precisión sobre la distancia. La mezcla de Chernozem impactó en la torreta del panzer y se quedó allí. La cúpula del comandante recibió 3 cargas sucesivas. La mirilla del conductor recibió 2 más. Dentro del panzer, en cuestión de 20 segundos, todo se oscureció. La pantera se detuvo, no porque estuviera dañado, no porque una mina le hubiera robado las orugas o un proyectil antitanque hubiera perforado su blindaje. Se detuvo porque el comandante no podía ver, porque el conductor, mirando a través de una escotilla ahora cubierta en gran parte de lodo negro, no podía determinar dónde estaban los obstáculos, no podía ver las líneas de trincheras frente a él, no podía ver el otro panzer a su izquierda, no podía coordinar el movimiento. La escotilla del comandante se abrió. Se elevó unos 15 centímetros por encima del borde de la cúpula, lo suficiente para mirar hacia afuera, pero no para ofrecer un blanco claro a un fusilero. E inmediatamente recibió una bocanada de humo aceitoso en la cara proveniente de los fardos de arpillera que uno de los hombres de Fyodorov había arrojado bajo la oruga izquierda del tanque 40 segundos antes. Volvió a bajar. La escotilla se cerró. Y ahora Fyodorov mismo se movía, no hacia el frente del panzer, sino hacia su parte trasera, agachado, manteniéndose por debajo del ángulo de la ametralladora del casco del tanque, usando el humo del propio tanque como camuflaje del segundo panzer a la derecha. Se movió hacia el cuarto trasero derecho del panzer, donde el blindaje era de 80 milímetros, todavía grueso, todavía formidable, pero las rejillas de entrada de aire traseras estaban expuestas, al igual que el compartimento del motor y un punto cerca del anillo de la torreta en el lado derecho, donde una carga de termita concentrada o un dispositivo incendiario improvisado tenían alguna posibilidad de causar daños. Fyodorov disponía de un artefacto incendiario sencillo, nada sofisticado, nada fabricado, pero suficiente. Una botella de vidrio llena de una mezcla de gasolina y aceite, con una mecha encendida hecha de tela retorcida. Lo arrojó a través de la entrada de aire trasera derecha. La pantera comenzó a arder. No fue de inmediato, no fue dramático, como en las películas. Empezó con humo saliendo del compartimento del motor, primero un humo gris tenue, luego más oscuro.
Entonces la tripulación abrió simultáneamente la escotilla del comandante y la del conductor, y 3 hombres salieron del tanque en llamas al campo de batalla, donde les esperaba el resto del pelotón de Fyodorov. El segundo Panzer, sin conocer el origen de la amenaza ni la posición de las tropas soviéticas entre el humo, viró bruscamente a la derecha, directamente hacia una marca de campo minado que los ingenieros soviéticos habían colocado el día anterior precisamente en ese lugar, previendo esta desviación. La mina siguió su trayectoria izquierda. El Panzer giró y se detuvo, incapaz de maniobrar. Posteriormente fue destruido por un cañón antitanque soviético que había estado esperando en una posición preparada a 200 metros de distancia. 2 Panteras Negras. 20 minutos. 10 hombres con bolas de barro, paquetes de humo y una botella de gasolina de vidrio. Lo ocurrido en el campo de batalla de Prokhorovka el 12 de julio de 1943 fue una masacre de una magnitud aún difícil de comprender por completo. Los blindados soviéticos y alemanes se enfrentaron en un frente de 8 kilómetros en condiciones de tal ferocidad a corta distancia que ninguna de las ventajas tácticas se aprovechó plenamente. El famoso relato de los tanques soviéticos T-34 presionando tan cerca de los tanques alemanes Tiger que estos últimos no podían bajar sus cañones lo suficiente para atacarlos se convirtió en realidad en algunos sectores. Fuentes oficiales soviéticas, propensas a exagerar considerablemente, afirmaron la destrucción de cientos de tanques alemanes ese día. Un análisis posterior a la guerra, más objetivo, que incluyó el acceso a los registros alemanes, sugiere que las cifras fueron menores, pero igualmente catastróficas para ambos bandos. Los alemanes perdieron entre 200 y 300 tanques y cañones de asalto en todo el saliente de Kursk cuando suspendieron la ofensiva el 17 de julio. Las pérdidas soviéticas fueron significativamente mayores en términos absolutos. La disposición del Ejército Rojo a intercambiar 3 de sus tanques por un alemán reflejó una aritmética brutal que favoreció a los soviéticos dada la diferencia de producción. Pero la ofensiva de Kursk fracasó. La Operación Ciudadela, el plan alemán para eliminar el saliente, fue abandonada. Y el abandono de Kursk marcó el inicio de una retirada alemana en el frente oriental que no se revertiría de manera significativa hasta el final de la guerra. La contribución de las tácticas de Fyodorov a este resultado es incalculable. Fueron solo un elemento más en un sistema defensivo de extraordinaria complejidad. Las minas, la artillería antitanque, la creciente eficacia de la Fuerza Aérea Soviética, las profundas líneas defensivas, las reservas, todos estos fueron factores primordiales. Pero la innovación táctica que un sargento de Kursk había ideado en el campo de batalla en 1942 quedó documentada, tras la batalla, en múltiples informes posteriores a la acción procedentes de diferentes sectores del frente. Los pelotones antitanque de infantería soviéticos, que utilizaban tácticas de disrupción óptica improvisadas, barro, humo, explosivos dirigidos a los sistemas de visión en lugar de a los blindados, contribuyeron de forma significativa a la neutralización de los blindados alemanes en los combates cuerpo a cuerpo que caracterizaron las batallas de ruptura del 5 al 12 de julio. Los informes alemanes posteriores a la guerra, recuperados tras el conflicto y analizados por historiadores militares soviéticos, posteriormente occidentales, destacaban con especial frustración la eficacia de las tácticas de infantería soviéticas a corta distancia contra los blindados alemanes en los combates de Kursk. Los comandantes alemanes informaron de que la infantería soviética demostraba una disposición sin precedentes a enfrentarse a vehículos blindados en condiciones de visibilidad reducida, y que los blindados alemanes sufrían pérdidas desproporcionadas en combates de infantería en esas condiciones, en comparación con operaciones anteriores. En otras palabras, estaban frustrados por el barro. La historia de Pyotr Fyodorov no termina con Prokhorovka. Nada en la historia real termina con una sola batalla. Resultó herido en la ofensiva de otoño de 1943, durante los combates por el control del río Dnieper, una campaña de extrema intensidad en la que el Ejército Rojo forzó una serie de cruces fluviales contra las defensas alemanas, que estaban preparadas a un costo enorme. Sobrevivió. Fue evacuado. Pasó 3 meses en un hospital de campaña en Kharkov y regresó a su unidad a principios de 1944. Continuó luchando y perfeccionando sus métodos. Para 1944, las tácticas que había desarrollado habían evolucionado gracias a otros soldados, sargentos y mentes ingeniosas, convirtiéndose en un conjunto de prácticas más formal. Los procedimientos antitanque de corto alcance del Ejército Rojo, aunque aún distaban de estar estandarizados, incorporaban elementos de disrupción óptica que se remontaban a las innovaciones informales de 1942 y 1943.
Los manuales de campo oficiales se actualizaron. La granada de humo, que para 1944 se fabricaba en cantidades significativas, se convirtió en un elemento estándar del equipo de los pelotones antitanque, no solo para ocultarse, sino también como una herramienta específica para reducir la capacidad de observación del enemigo. El cazacarros Ferdinand, que parecía invulnerable en Kursk, demostró ser catastróficamente vulnerable precisamente a estas tácticas. El Ferdinand tenía un defecto crítico que sus diseñadores no habían previsto: carecía de ametralladora frontal. Había sido diseñado exclusivamente como un destructor de tanques de largo alcance, y sus diseñadores no habían considerado completamente qué sucedería cuando la infantería soviética se colocara debajo y alrededor de él. En Kursk, una parte significativa de los 89 Ferdinands desplegados se perdieron no a manos de blindados enemigos, sino de infantería y minas. Infantería que había aprendido, mediante la improvisación desesperada, a atacar tanques a ciegas a corta distancia. Tras la guerra, Fyodorov regresó a Kursk, al campo. Volvió a la agricultura, lo que sorprendió a algunos que lo habían conocido en el ejército y habían supuesto que un hombre que se había convertido en una figura algo conocida en su regimiento podría tomar un camino diferente. Pero en el fondo no era un militar. Era un hombre práctico que se vio inmerso en una situación militar y la afrontó con los recursos a su alcance. Falleció en 1987, a los 76 años, en el pueblo donde había nacido. Fue enterrado en el cementerio local, a pocos kilómetros de donde, 44 años antes, había presenciado la quema de un miembro de los Panzers que había quedado ciego. Esta historia encierra una lección que va más allá de las tácticas y del cálculo específico de blindaje, óptica y lodo de Chernozem. La lección trata sobre la naturaleza de la especialización, sobre quién define un problema y quién lo resuelve. En 1942, el aparato militar soviético oficial tenía acceso a todo lo que la experiencia formal podía ofrecer. Contaba con ingenieros que entendían de metalurgia. Tenía teóricos que comprendían la doctrina de blindados. Tenía generales que habían leído todo lo escrito sobre la guerra blindada. Y estaba perdiendo, estrepitosamente, contra un problema: el creciente dominio de los blindados pesados alemanes, que su experiencia formal no podía resolver en el plazo que exigía la guerra. La solución provino de alguien que jamás había leído a Clausewitz, que jamás había estudiado en una academia militar, que había crecido arrancando remolachas de tierra negra y reparando maquinaria agrícola colectiva con lo que tuviera a mano. Su especialidad no radicaba en la materia oficial. Su especialidad radicaba en la realidad material de las cosas, en lo que el barro le hace al vidrio, en lo que el humo le hace a la percepción humana, en la verdad específica y minuciosa de cómo falla un sistema mecánico cuando se le eliminan sus estímulos sensoriales. Esta no es una lección fácil para las instituciones. Las instituciones se basan en la premisa de que la experiencia emana de la formación formal, de las credenciales, de la jerarquía. Y, a menudo, esto es cierto. La experiencia formal resuelve la mayoría de los problemas, y los resuelve de manera eficiente y de formas que pueden replicarse y transmitirse. Pero existe una clase de problemas cuya solución formal es demasiado lenta, demasiado costosa o, simplemente, aún no existe. Problemas que exigen una respuesta antes de que las instituciones puedan generarla. Y en esos momentos, una y otra vez a lo largo de la historia, la respuesta ha venido de personas cercanas al problema, no en el sentido de antigüedad o autoridad, sino en el sentido físico. Acostadas en una trinchera a 12 metros de un Panzer III, observando cómo el barro afecta a un prisma 6 bajo la lluvia. El tanque Tiger pesaba 57 toneladas métricas. Fue fabricado con la precisión de un reloj de alta gama, blindado con el mejor acero que la industria alemana podía producir y armado con un cañón capaz de alcanzar objetivos a lo largo de 2 kilómetros de campo de batalla y abatirlos con precisión letal. Fue el fruto del trabajo de algunas de las mentes de ingeniería más brillantes del mundo, trabajando en la cúspide de su talento y con recursos prácticamente ilimitados. Fue detenido por un hombre que había aprendido todo lo necesario sobre la necesidad y la improvisación observando a su padre cosechar en tierras inhóspitas. No porque el campesino fuera más listo que los ingenieros, pero es porque los ingenieros nunca habían tenido que mirar el mundo desde una trinchera. Si esta historia te conmovió, si la imagen de 10 hombres con bolas de barro, humo y una botella de vidrio enfrentándose a los tanques más poderosos del mundo y venciendo te dice algo sobre lo que son capaces los seres humanos cuando se niegan a aceptar lo imposible, entonces tómate un segundo y dale a me gusta. Parece algo insignificante,
pero realmente ayuda a que historias como esta lleguen a más personas que de otra manera nunca las habrían escuchado. La historia militar está llena de momentos como este, momentos en los que el registro oficial pasa por alto al ser humano real en el centro de la historia. Y cada me gusta es una señal de que estas historias merecen ser contadas en su totalidad. Si quieres saber más de esos momentos no contados, las figuras olvidadas, las historias que los libros de texto resumen en una frase y pasan por alto, suscríbete a Español Historia, donde nos comprometemos a hacer este trabajo correctamente. Cada video se basa en fuentes primarias, en documentos reales, en un nivel de detalle que respeta tanto la historia como a las personas que la vivieron. Y quiero preguntarles algo, porque de verdad me interesa saberlo. ¿Alguna vez han resuelto un problema con una solución sencilla que los expertos pasaron completamente por alto? No tiene que ser algo dramático. No tiene que ser una batalla campal. Déjenlo en los comentarios, porque creo que la calidad de pensamiento en esta comunidad es extraordinaria, y estas conversaciones son importantes. La próxima vez, nos adentraremos en una historia casi desconocida, una sola decisión tomada en 48 horas por un hombre del que la mayoría nunca ha oído hablar, que salvó la vida de más de 10.000 marineros y cambió la forma en que todas las armadas del mundo conciben el control de daños hasta el día de hoy. No lo verás venir. Gracias por estar aquí. Gracias por vernos. Y gracias por interesarte lo suficiente en la historia real como para seguirla hasta el final. Nos vemos la próxima vez.